Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu misericordia tan grande y renovada, Señor, hoy para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque has permitido que podamos estar en esta mañana en tu casa, Señor, en tu presencia, Señor, y ponemos tu palabra delante de ti pidiendo, Señor, que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que hable esa palabra que venga de tu corazón, Señor. Seas tú ministrándonos, seas tú hablándonos, Señor, y dándonos, Señor, esa palabra que cada uno necesitamos, Señor, para acercarnos más a ti, conocerte más y conocer más tu corazón, Señor. Señor, pedimos que te glorifiques en tu palabra, Señor. Glorifícate en esta mañana, Señor, en medio de tu pueblo, Señor. Somos pocos, Señor, pero sabemos, Señor, que tú estás aquí, Señor, y pedimos, Señor, que realmente, Señor, tú puedas darnos, Señor, esa bendición de tu palabra para nuestras vidas y que tú puedas obrar en ello, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, yo he estado meditando mucho en la palabra que Peter nos trajo el jueves sobre, estábamos hablando de que nosotros fuimos creados para buenas obras. Y yo fui al Señor y diciendo, Señor, pero ¿cuáles son esas buenas obras? ¿Cuáles son esas buenas obras al cual nosotros somos llamados, no? Esas buenas obras que nosotros tenemos que hacer. Y tenemos que aclarar siempre que no somos salvos por las buenas obras, que la salvación no es por las obras que nosotros podamos hacer, porque no hay nada que nosotros podamos hacer para que el Señor no traiga esa salvación a nuestra vida. La salvación es por gracia, es gratis, es un regalo de Dios para nuestra vida. Entonces, no podemos hacer nada para alcanzar esa salvación, porque fue pagado por un precio muy alto que nosotros nunca podríamos pagar. Entonces, Dios en su misericordia y en su amor nos dio ese regalo de la salvación. Entonces, nosotros no podemos hacer absolutamente nada para alcanzar esa salvación, porque ya Cristo lo hizo para nosotros. Pagó ese precio en la cruz del Calvario y trajo esa salvación para nuestras vidas. Y esa obra está hecha en la cruz. Ya no hay nada más que hacer. Pero sí nosotros tenemos que continuar en esa salvación. Sí nosotros tenemos que continuar en esa obra que Cristo vino a hacer. Entonces, eso era lo que yo iba y preguntaba al Señor, ¿en qué consiste realmente esas buenas obras que nosotros tenemos que seguir? Porque, ¿qué podemos dar nosotros a Dios? Nada, absolutamente nada podemos dar a Dios, nada de lo que Él no nos haya dado antes, porque todo es suyo, todo le pertenece. Entonces, si podemos darle a Dios, es solamente devolverle lo suyo, devolverle lo que es de Él. Entonces, podemos ver en Efesios capítulo 2, versículo 10, dice la palabra del Señor, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es interesante que el centro de esta palabra no se trata de nosotros, porque muchas veces queremos centrarlo todo en nuestra vida. La palabra que nosotros recibimos o leemos en la Escritura, muchas veces lo centramos en nosotros, pero olvidamos que no se trata de nosotros, se trata de Cristo, se trata de lo que Él vino a hacer, se trata del propósito por el cual Él vino a este mundo, se trata de los planes de Dios y se trata de Dios mismo. Entonces podemos ver, no se trata de nosotros, tampoco se trata de las obras, se trata de Dios y lo que Él tiene en su corazón. Y esto hay que aclararlo, ¿no? Entonces dice, somos hechura suya. Entonces nosotros podemos volver
a la creación del hombre. Cuando Dios creó al hombre, dice la palabra, lo creó a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cuál era el propósito del hombre? El propósito del hombre era llenar la tierra de la vida de Dios, porque lo que el hombre recibió fue la vida de Dios. Dios le dio de sí mismo al hombre, y lo que el hombre tenía que hacer era una extensión de Dios sobre toda la faz de la tierra. Era llenar la tierra de la gloria de Dios. Ese era el propósito del hombre. Por eso Dios caminaba con el hombre. El hombre tenía comunión con Dios, vivía con Dios, vivía la vida de Dios. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios en ese momento para el hombre. El hombre escuchaba y el hombre obedecía hasta que entró el pecado. Y todo eso se distorsionó. Todo eso se corrompió. Entonces el hombre se apartó de Dios, el hombre se alejó de Dios y también entró como una pausa en ese propósito que el hombre tenía de llevar y de extender, de hacer una extensión de la vida misma de Dios, de que Dios sea en su vida y de que Él mostrara esa gloria de Dios sobre la tierra. Entonces, podemos ver la historia de la humanidad, la historia de la tierra, cómo Dios ha ido preparando camino, Dios ha ido dando oportunidad al hombre hasta el cumplimiento. Y vino su Hijo Jesucristo, envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra. Él no vino a hacer una obra nueva, Él vino a continuar la obra que el Padre comenzó en el principio. Dice desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía un plan, Dios tenía un proyecto, pero Cristo lo que vino a hacer fue restaurar esa obra, restaurar ese propósito en la vida del hombre. Porque Dios pudo haber matado al hombre, pudo haber quitado al hombre de la faz de la tierra y haber levantado otra generación, ¿no? Pudo haber creado otro hombre, pero no lo hizo, sino que Dios siguió su plan, siguió el curso de su obra. Entonces, lo que yo entendí en estos días que yo fui al Señor, de que esas buenas obras es que nosotros continuemos la obra de Cristo. Esa obra que Él vino a restaurar, que era la obra desde el principio del Padre. Es la continuidad de la vida de Cristo. Dice, en los Salmos dice, y la tierra será llena de la gloria de Dios. Pero ¿cómo será llena de la gloria de Dios? A través de nosotros, a través de sus hijos, porque nosotros somos los que portamos la gloria de Dios en Cristo. En Cristo, todo es en Cristo, porque Él es el que vino a hacer la obra, a restaurar esa obra. Él es el que vino a hacer el cumplimiento de esa obra. Entonces, todo lo que nosotros podemos hacer tiene que ser en Cristo. Fuera de Él no podemos hacer absolutamente nada. Y fuera de Él, todo lo que podamos hacer no sirve, porque no glorifica a Dios. Porque cualquier obra que nosotros podamos hacer, tendemos a llevarnos la gloria a nosotros. Hay una tendencia de quitarle siempre la gloria a Dios. Pero cuando Cristo vino, Él siempre glorificó al Padre. Él siempre atribuyó al Padre toda la obra. Él en ningún momento se atribuyó ninguna obra. Él era un enviado del Padre para hacer continuidad de la obra que el Padre comenzó en el principio. Pero ahora nos toca a nosotros dar continuidad a la obra que Cristo vino a hacer. Y es interesante porque podemos leer en Juan 6:29,
dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Que creáis en el que Él ha enviado, que creamos en su Hijo Jesucristo. Pero ese creer no solamente es saber que Él vino a la tierra, murió, resucitó y que ahora está sentado en la diestra del Padre. Ese creer es que nosotros tomemos la vida de Cristo para nosotros y que nosotros vivamos y caminemos en esa vida. En eso consiste nuestra vida. Consiste en que Cristo sea en nosotros. Que nosotros seamos uno con Cristo. Eso es lo que Él le dijo cuando Él hizo la oración al Padre. Él le dijo al Padre, Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno conmigo. De que sea Él en nuestra vida. Ya no somos nosotros, no es lo que nosotros queremos, no es lo que nosotros pensamos, ya no son nuestros planes, ya no son los propósitos que nosotros pensamos, ya no es la manera como nosotros pensamos, sino que es Cristo mismo en nuestra vida, porque la única manera que nosotros podamos hacer esas buenas obras es con Cristo en nosotros, es Cristo en nuestra vida. Y podemos ver ese ejemplo en la vida de Enoc. Enoc dice la palabra de Dios que caminó con Dios. Caminó, pero esa palabra caminar con Dios implicaba que él era uno con Dios. Él era uno. Toda la vida de Noé era Dios. Y toda la vida de Noé era hacer la voluntad de Dios. En eso consiste el que Cristo sea en nuestra vida. Enoc caminó con Dios, vivió con Dios, vivió la voluntad de Dios. Pero ahora a nosotros nos toca. Cristo es el centro de nuestra vida. Cristo, a Él es a quien tenemos que mirar. Por eso dice la palabra, dice, al que colgaron, a Él tenemos que mirar. Y en Él seremos salvos. Pero la palabra salvo es una palabra muy amplia. No es solamente el ir al cielo, no es solamente el ser librado del infierno. La palabra ser salvo quiere decir que nosotros tenemos una vida continua, un caminar continuo con el Señor Jesucristo. Porque a través de Él nosotros podemos llegar al Padre. A través de Él podemos estar cerca del Padre. Y a través de Cristo podemos escuchar al Padre. Podemos conocer el corazón de Dios. Entonces, ahora nos toca a nosotros llevar esa gloria. Pero esa gloria se llama Cristo en nosotros. La gloria de Dios, porque dice la palabra de Dios que el Padre puso todo en el Hijo. Lo puso todo en el Hijo. Y ahora el Hijo vino a nosotros y dice que Él vino a darnos a nosotros. ¿Pero qué vino a darnos? Su vida. Su vida. Cuando pensamos en Dios, siempre pensamos en los propósitos que Dios tiene para nuestra vida. Pero cuando pensamos en esos propósitos, siempre es hacer algo. Pero el hacer algo, realmente, lo que la palabra nos está diciendo es que cuando Cristo es en nuestra vida, ya no es el hacer algo, sino es el vivir. Tiene que ser un estilo de vida. Tiene que ser una conducta de vida, el que nosotros podamos mostrar a Cristo. Porque dice, tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios. Cuando estaban apedreando a Esteban, dice que el rostro se le iluminaba a Esteban. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba en él. Pero también esa luz, dice el Señor, que tenemos que ser nosotros. Y la mejor predicación
que nosotros podemos dar, el mejor testimonio que nosotros podemos dar al mundo es nuestra propia vida. Yo puedo predicar, yo puedo entregar un mensaje, pero esa luz, esa gloria de Dios se tiene que ver en mi vida. Y en eso consiste el hacer las buenas obras, continuar la vida de Cristo, continuar la obra de Cristo aquí en la tierra. Por eso estamos aquí, por eso seguimos aquí, porque tenemos que seguir testificando de la gloria de Dios, seguir testificando de que Dios es real, de que Dios es grande, Dios es poderoso y Él sigue siendo soberano y Señor de la tierra y de todo el universo. Aunque la gente lo rechace y no quiera aceptarlo, está en nosotros, pero eso se ve mejor a través de nuestra vida. Y es esa gloria que es lo que nosotros tenemos que mostrar. Porque muchas veces, aún nuestra propia familia no creen en el Evangelio, porque realmente no estamos mostrando a Cristo en nuestra vida. Realmente ellos no están pudiendo ver a Cristo en nosotros. Entonces, es allí donde tenemos que detenernos y pensar y pedirle ayuda al Señor. De verdad, que Él tenga misericordia de nosotros y nos ayude. En Hebreos capítulo 1, versículos 2 y 3, nos dice la palabra: en estos postreros días, Dios nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Podemos ver, el Padre puso todo en el Hijo. Toda la gloria que nosotros podemos conocer de Dios está en Cristo. Si nosotros conocemos verdaderamente a su Hijo Jesucristo, conoceremos al Padre. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y aún no me conoces? Es eso, si nosotros conocemos al Hijo, porque dice que el Hijo es la sustancia misma del Padre. Es la misma gloria. Dios puso toda su gloria en el Hijo y lo envió a esta tierra. Y nosotros podemos ver esa gloria, pero no solamente verlo, sino que nosotros podemos vivirlo. Podemos vivir esa gloria de Dios. Podemos caminar en esa gloria y podemos dar testimonio de esa gloria que es Cristo en nuestra vida. Y el Hijo vino para restaurar lo que el hombre rompió, lo que el hombre corrompió con el pecado. Es un precio muy alto lo que el Padre ha tenido que pagar, de entregar a su propio Hijo para que nosotros pudiéramos alcanzar esa salvación, esa restauración de nuestra relación con el Padre, porque nuestra relación estaba rota, éramos enemigos con Dios, teníamos enemistad, así como el mundo tiene enemistad con Dios. Pero Cristo trajo esa reconciliación a nuestra vida. Nos volvió a llevar a la misma presencia de Dios. Vino a restaurar esa relación con el Padre. Restauró que nosotros pudiéramos venir confiadamente, como dice en Hebreo, entrar al trono de la gracia y que el Padre pueda escucharnos, el Padre pueda recibirnos y el Padre pueda dar respuesta a nuestra oración y a nuestra vida. Es una obra muy grande
es demasiado grande. Yo creo que no llegamos todavía a comprender la grandeza de la obra que Cristo hizo en esa cruz del Calvario. Pero allí está nuestra vida. Ese es el centro de nuestra vida, Jesucristo. Pero ahora a nosotros nos toca continuar. Nos toca seguir esas buenas obras. La voluntad del Padre. ¿Qué es la voluntad? Hemos leído en Juan. Que creamos al que Él envió. Que creamos que Él puso toda su gloria en Él. Que Él es la misma imagen, la misma sustancia del Padre que vino a darse a conocer a nuestra vida. Que vino a revelarse a nosotros. Porque como estábamos tan lejos de Dios, no conocíamos a Dios. No conocíamos su corazón. No conocíamos su propósito ni su plan hasta que Él vino a nosotros. Porque dice Juan que Él nos amó primero y Él vino a nosotros. Porque si fuera por nosotros mismos, nosotros nunca buscaríamos a Dios. Nosotros no. Pero Él tuvo que venir a nosotros. Y por medio de su Hijo trajo esa revelación de su gloria, de su sustancia, de su persona para nuestra vida. Hoy conocemos poquito, porque yo creo que es muy poquito lo que conozco de Dios. Me falta muchísimo, pero cada día Él se va revelando. Él se va dando a conocer. Él va mostrando su corazón a nuestra vida. Pero el mensaje es esto, porque eso es lo que Él dijo en Juan 17, 21, 23. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. El Señor Jesús dice, y así conocerán que sois mis discípulos, en que os améis unos a otros. Y también dice que el que guarda mis mandamientos es aquel que me ama. ¿Y quién es el que guarda el mandamiento? Es aquel que vive en esa obediencia y que da lugar al Señor en su vida y deja que Cristo sea levantado. También la palabra nos dice que tenemos que ser levantados a la medida del varón perfecto. Somos levantados, somos transformados a la imagen de Cristo. Pero tenemos que entender que la imagen de Cristo es la imagen del Padre. Y nosotros nos da ese privilegio, esa bendición tan grande de que nosotros volvamos a ser restaurados a la imagen de Dios. Y que nosotros hemos recibido otra vez esa gloria que el hombre perdió con el pecado. Pero Cristo vino a restaurar esa gloria para nuestra vida. Entonces, tenemos que vivir en esa gloria. Tenemos que caminar en esa gloria. A eso somos llamados. Esa es la obra al que el Señor nos llama. Somos, escucho decir, pequeños Cristos. No es que seamos pequeños Cristo, sino que es Cristo en nosotros. En el lugar donde estemos, es Cristo levantado en nosotros. Es Cristo visto en nosotros. Esa es la obra al que nosotros somos llamados, ¿no? El Señor Jesús vino, vivió la voluntad. Él no salió fuera de la voluntad del Padre. Él nunca se atribuyó nada y tampoco hizo nada fuera de lo que el Padre le dijo y de lo que el Padre le dio para hacer. Él siempre dijo, lo que el Padre me ha dado para hablar, eso he hablado. Y lo que el Padre me ha dado para hacer, eso he hecho. Y el Señor nos llama también a que nosotros podamos vivir en eso. Entonces, es un estilo de vida.
es una manera de vivir. Eso tiene que ser algo innato. Eso es algo que tiene que estar dentro de nosotros. Porque cuando algo no forma parte de nosotros y sabemos que tenemos que hacer, es un esfuerzo para nosotros hacerlo. Nos cuesta mucho hacerlo. Pero cuando es algo ya que es formado dentro de nosotros, es algo ya innato dentro de nosotros, es fácil de hacerlo. Eso sale muy fácilmente. Es natural en nosotros. Hay muchas cosas que nosotros hacemos por inercia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo natural, que ya forma parte de nuestro carácter, que ya forma parte de nuestra forma de ser. Pero que la vida de Cristo tiene que ser natural en nosotros. La vida de Cristo tiene que ser innato dentro de nosotros. ¿Y cuál es la vida de Cristo? ¿Qué Él nos muestra? Cuando Él estuvo aquí, Él mostró compasión. Él vino a dar amor. Él fue a los rechazados. Él fue a los despreciados. Él fue a los leprosos. Los abrazó. Les dio amor y les dijo que Él vino a por ellos. Fue a las prostitutas. Él tuvo compasión de su pueblo. Él sintió el dolor de la gente. Y lo que el Señor me mostró es que nosotros no hacemos eso. No tenemos compasión, no sentimos el dolor de la gente. No tenemos esa misericordia. Para nosotros tiene que ser normal abrazar a la gente, mostrarle que son amados, que son aceptados. Para nosotros tiene que ser normal sufrir el dolor de la gente. Pero somos egoístas. Vivimos para nosotros. Vamos por lo que nosotros queremos. Vamos por lo que a nosotros nos interesa. Pero no damos lugar al Señor que Él forme su carácter en nosotros. Cuando el Señor me manda a dar a alguien, yo me lo pienso 10 veces. Cuando el Señor me manda a hablar a alguien, me lo pienso y peleo con el Señor. Jesús no lo hizo. Jesús sencillamente vino. Fue a aquellos que sufrían. Fue a aquellos que necesitaban. Fue a aquellos que eran rechazados. Él dice que Él vino para servir, no para ser servido. Pero ¿saben qué? Nosotros seguimos esa obra de servicio. A nosotros nos toca continuar esa obra de servicio. Esa es la obra, las buenas obras que el Señor nos manda y que está escrito que nosotros tenemos que continuar. El servicio, la obra de servicio, el ministerio de servicio que Cristo vino a traer a esta tierra. Y que en nosotros sea natural sufrir con los que sufren, ver la necesidad del otro. Jesús contó una parábola y Él dice, si alguien viene y te pide ayuda,
Y si tú le dices, sí, vamos a orar y vamos a pedir al Señor, cuando tú tienes para dar y no lo haces. Y el Señor nos llama a esto y nosotros vamos a rendir cuentas de esto. Tenemos que tener el corazón de Cristo. Nos afanamos mucho por las cosas que nosotros queremos. Nos afanamos mucho por las cosas que queremos alcanzar. Y dejamos de lado realmente lo importante. Olvidamos que somos siervos. Somos siervos. Estamos aquí para servir a Cristo. Y servir a Cristo es servir al prójimo. Y el Señor nos llama y quiere darnos ese corazón. Y de verdad que está en su corazón que nosotros podamos hacer continuidad de la obra que Cristo vino a hacer. A veces nos conformamos con predicar la palabra de Dios, pero a veces no es suficiente. A veces hay necesidades que cubrir, hay necesidades que mirar, hay dolor que consolar, hay corazones que animar, hay necesidades que abrazar. Pero yo creo que estamos lejos de eso, de esa obra. Por eso es que muchas cosas no podemos alcanzar y no podemos avanzar en nuestra vida. Porque necesitamos volver a la palabra de Dios y entender a lo que el Señor nos llama. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su obra? Su obra es esto: que vivamos la vida de Cristo y que continuemos el ministerio de Cristo, su obra de servicio. Esas son las buenas obras al que el Señor nos llama. Porque a veces vale más una palabra de consuelo que 10 sermones. A veces vale más un abrazo que 20 sermones. Y nosotros necesitamos aprender a volver a esto. Cristo nos llama a servir. Muchas veces buscamos que nos sirvan a nosotros. Ese no es el propósito. Somos llamados a servir. Esa es la obra, la continuidad de la obra de Cristo. Y necesitamos realmente el corazón de Cristo. Ser sensible a la voz del Espíritu Santo cuando nos está hablando. Amén. Que el Señor les bendiga.